¿De acuerdo? Entonces, cuando tú cambias de clave, lo que está haciendo en el fondo es cambiar de libro de códigos. Pero este modo de funcionamiento tiene exactamente las mismas peculiaridades, dificultades y ventajas que cualquier libro de códigos. ¿De acuerdo? Preguntas que hay que hacerse siempre en esto de los modos de operación de los cifradores. ¿Se puede cifrar y descifrar de forma paralela? Es decir, simultáneamente podemos estar cifrando y descifrando varios bloques a la vez. Pues claro que sí, en este caso sí, en los dos casos. ¿Por qué? Porque si yo quiero cifrar el bloque, lo único que necesito es conocer el bloque. La operación no depende de ninguna otra operación. Por lo tanto, es perfectamente paralelizable y no hay ningún problema. El descifrado, que es la operación contraria, también es paralelizable, puesto que no depende de ninguna otra operación concreta, perdón. Por lo cual, en el modo de CB es perfectamente paralelizable. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues uno muy importante. Por ejemplo, si cogéis esta imagen de aquí del pingüino de Linux en BMP es un formato gráfico en el cual en cada byte, o bueno, en cada unidad, porque no tiene que ser solo un byte, puede ser otras longitudes, se van apuntando los RGB, es decir, las intensidades de los colores de cada píxel, una detrás de otra. Es así una consecución de valores numéricos sin ningún tipo de compresión ni ningún tipo de codificación así extraña. Entonces, si yo intento cifrar con un modo, con un cifrador de bloques en modo ECB la imagen del pingüino, por ejemplo, en este caso, obtengo esto de aquí. Esto que veis aquí, este grisáceo con una sombra ahí, es lo que se obtiene cuando cifro en ECB este fichero original. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros sí vemos de qué va la imagen. Sabemos que se trata de una imagen e incluso sabemos cuál imagen es decir, se ve perfectamente el pingüino en cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Por los problemas que os decía antes de los libros de códigos. A mismo bloque de entrada, mismo criptograma de salida. Por lo tanto, todos los bloquecitos que tenéis en esta imagen alrededor, que son blancos, se cifrarán con un color, que es este gris raro que tenemos aquí, ¿vale? Pero todas estas zonas van a ser codificadas exactamente con el mismo gris. Por lo tanto, vamos a tener el perfil, el perímetro de esta imagen va a quedar bastante bien definida. Además, si os dais cuenta, pues lo mismo me ocurre con el negro de los ojos o el negro del este o el pico amarillo, etcétera, etcétera. Es decir, que en el fondo yo sí veo la imagen. El cifrado no me ha protegido el contenido de la imagen. ¿Por qué ocurre esto? Porque si os dais cuenta, lo que es la imagen, que son los contrastes, es decir, los límites, los pasos del blanco al negro o al amarillo o a ese gris que hace los papeles de sombra, etcétera, etcétera, son las transiciones las que nosotros en el fondo vemos y después el color ya lo vemos con menos precisión. ¿De acuerdo? Claro, si nosotros estamos usando una imagen que tiene su información es mucho más grande que el bloque, que la anchura del bloque que estamos utilizando, pues nuestro sistema no puede ocultar esos perfiles, no puede ocultar esos cambios. ¿Por qué ocurre eso? Porque cada píxel se trata de forma independiente de los demás. Si lo hiciéramos, como ahora veremos en el modo CBC, que sí hacemos depender los cifrados y los descifrados de los que tengo alrededor, pues entonces ya lo que obtengo es esto de aquí, que claro, aquí ni se ve pingüino ni nada que se le parezca. ¿De acuerdo? Esto probablemente podía ser indistinguible, y de hecho si lo hemos hecho bien es indistinguible, de un cuadradito elegido al azar con números, con bytes del formato tipo ordenados o leídos, mejor dicho, en formato BMP. ¿Vale? ¿Cuál es el inconveniente fundamental del modo ECB? Que no favorece la dispersión. Es decir, que lo que es una ventaja para paralelizar el proceso de cifrado y descifrado se convierte en un inconveniente puesto que no se mezclan, no tienen nada que ver unos bloques con otros. Recordad que Shannon había dicho que lo que nosotros necesitábamos era que todos los bits de la salida dependieran de forma compleja de todos los bits de la entrada y de todos los bits de las claves. Es decir, eso sería el ideal. Aquí no es verdad, porque si el mensaje es más grande que el bloque del cifrador, entonces nada, cada criptograma, cada bloque del criptograma depende de su bloque de texto en claro, pero nada más. ¿Vale? Así que esta es una forma muy poco eficaz de obtener de cifrar un fichero. De hecho, el ECB, el modo ECB, se usa normalmente para el cifrado de claves criptográficas que como toda buena clave, tienen que ser secretas, para eso lo ciframos y las protegemos, tienen que ser aleatorias y uniformemente distribuidas. Cuando el bloque, es decir, el mensaje en clave está compuesto por algo uniformemente distribuido,
sea al azar o pseudo aleatorio, entonces el modo ECB sí puede funcionar. Lo digo porque hay muchos manuales que dicen que el ECB no se puede usar nunca, 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 porque es una mierda, etcétera, etcétera. No es verdad. Hay que ser precisos. Si el mensaje de entrada es aleatorio y uniformemente distribuido, entonces podéis usar el ECB tan perfectamente como queráis. Aunque seguimos teniendo ese problema de difusión, ¿vale? ¿Por qué lo podemos utilizar? Porque no va a ocurrir lo que está ocurriendo en este pingüino. Porque si yo tengo un uniforme, un sistema, un mensaje constituido por una secuencia uniformemente distribuida de bits, la probabilidad de que se repitan dos bloques iguales, ¿cuánto es? 2 elevado a menos 64. Si la anchura del bloque es 64, si la anchura del bloque es 128, será 2 elevado a menos 128. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se repitan dos bloques de criptograma? Ninguna, prácticamente. Son 2 a la menos 64 o 2 elevado a menos 128. Entonces, si la fuente, el mensaje original, fuera aleatorio, el modo CB daría un resultado parecido a este que tenemos aquí en el modo CBC. ¿De acuerdo? Pero ese es el problema. Si no es aleatorio, como ocurre con una imagen PMP, perdón, pues entonces no vamos a obtener un resultado ni mínimamente presentable. En general, este método, si lo usáis, usadlo con mucho cuidado. Tened muy claro que el mensaje de entrada es uniformemente distribuido y aleatorio a poder ser, y entonces ya hablaremos. Eso sí podría funcionar. Siguiente modo que vamos a usar o describir, el CBC, el Cipher Blockchaining. El Cipher Blockchaining es una solución para intentar implementar lo que hemos dicho que no cumple el modelo anterior, y es hacer depender el cifrado de cada uno de los ficheros de los bloques de salida de todos los bits de la entrada. La propuesta del autómata del modo CBC es esta que tenéis aquí. Tengo los bloques del mensaje, vamos a decir el mensaje dividido en bloques de la anchura del cifrador, y lo que hago es lo siguiente, cojo del cifrado, el bloque que me toca cifrar, y lo combino reversiblemente, el XOR en concreto es lo que dice el estándar, con un registro interno o una memoria interna que tengo en el cifrador. El resultado de ese XOR es lo que yo cifro bajo el control de la clave secreta para dar el criptograma correspondiente a ese bloque. Y lo que hago es coger este criptograma que acabo de generar y almacenarlo en la memoria interna del modo de encadenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando iba a saltar al siguiente, al P1 y más 1, voy a hacer el P y más 1, XOR el último criptograma que acabo de generar, el resultado se cifrará y genera el criptograma I más 1. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el cifrado de cada bloque depende del contenido del bloque, obviamente, y del contenido del criptograma anterior. Pero a su vez el criptograma anterior también depende del criptograma anterior y del criptograma anterior y así sucesivamente hacia el principio del mensaje. Es decir, que en este modo de encadenamiento tú consigues que todos los bits anteriores a uno dado, o todos los bloques anteriores a uno dado, influyan en el cifrado de ese bloque. ¿Vale? Y el resultado de esta operación obviamente va a influir en los bits que sigan hasta el último bloque del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, preguntarnos, ¿se puede cifrar? Estas preguntas caen en el examen, ¿eh? Os lo digo porque están metidas en la base de datos y os pueden tocar. ¿Se puede paralelizar el cifrado en modo CBC? Pues no, en un principio no. ¿Por qué? Porque para cifrar cualquier bloque yo tengo al menos que conocer el criptograma anterior. ¿De acuerdo? Entonces, o bien eso ya me lo han calculado, que habrá un escenario en el que sí ocurre, o bien tendría que empezar desde el principio hasta el final para poder cifrar un mensaje. Luego, en un principio, un mensaje que no ha sido cifrado ni tocado, solo se puede cifrar empezando por el principio y llegando hasta el final. ¿Vale? La primer bloque, que no me la preguntado a nadie, pero porque no preguntáis, es ¿qué pasa con el primer bloque? Pues el primer bloque, teóricamente, ese registro interno no tiene criptograma anterior al que referirse. Entonces, en ese registro se instala o se pone un valor que se conoce como initial value o valor inicial. ¿Vale? En el estándar oficialmente CBC dice que el valor inicial es todo cero, pero dependiendo en qué escenarios puede ser útil usar valores iniciales mm, distintos de cero. Incluso lo lógico, lo recomendable, por si algún día os veis en la tesitura, es que sean números aleatorios uniformemente distribuidos. No consideréis que el IU es parte de la clave secreta. Es una mezcla de conceptos
que es peligrosa, ¿eh? Es decir, que no, el IV lo podéis publicar, lo podéis poner como cabecera del mensaje, podéis hacer uso público de él, porque ahí no, la seguridad del sistema no debe depender del secreto del valor inicial, ¿vale? Bueno, y si fuerais más avanzados en estos temas, os preguntaría por qué, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. La siguiente pregunta, ¿es paralelizable el descifrado en modo CBC? Para descifrar, ¿qué necesitamos? Vamos a coger nuestro criptograma, meterlo en el cifrador bajo el control de la clave en modo descifrado, sacaré esta entrada y para recuperar el mensaje original tendré que hacer el XOR con el criptograma anterior. ¿Pero cuál es el criptograma anterior? Este de aquí. ¿Lo tengo disponible? Sí, porque estoy descifrando, es decir, que en teoría dispongo de todo el mensaje cifrado. Por lo tanto, yo para descifrar cualquier bloque solo necesito ese bloque y el anterior. Y ya está. Y la clave, obviamente. ¿Vale? Es decir, descifrar, yo puedo descifrar en paralelo, para empezar, todos los bloques en paralelo o incluso algunos bloques en paralelo y sobre todo también puedo descifrar en cualquier punto del mensaje. ¿De acuerdo? Si puedo irme al principio, al final, en medio, donde me dé la gana. Descifrar sí puede ser paralelo y se puede iniciar en cualquier punto. Recifrar, es decir, si yo tengo que cambiar un bloque, por ejemplo, tengo un mensaje y hasta hago un punto en el cual todos los bloques son iguales, excepto este que lo acabo de cambiar. ¿Qué ocurre en el modo CBC? Que bueno, al cambiar esta entrada yo tendré que hacer el XOR otra vez con el valor del último criptograma, obtendré un nuevo resultado, esto me dará lugar a un nuevo criptograma y C sub i cambiará. ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo que volver a cifrar el siguiente bloque, el siguiente bloque, el siguiente bloque hasta el final, incluso aunque no hayan cambiado. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado es C sub i y C sub i está como antecedente de todos los bloques posteriores. Por lo tanto, cuando tú cambias algo en un mensaje, tienes que recifrar de ese punto en adelante. Y esto es un inconveniente. Primero, porque tienes que trabajar, si es al principio, te lo tienes que recifrar todo. Si es a la mitad y si es un 10%, el 10%. Pero es que dos mensajes cifrados, el mensaje original y el que habéis cambiado, el que tenéis que recifrar porque habéis cambiado algo, tienen los bloques primeros que no han cambiado iguales. ¿Vale? Entonces, no pasa nada, pero estáis dando una información al que observa el criptograma. Dice, toda la cabecera es igual y en este punto empieza a ser distinto. Entonces, él sabe, simplemente observando los criptogramas, que el punto de primer cambio, puede haber habido más y él no los detectaría, pero el punto del primer cambio es donde aparece la primera disonancia o la primera diferencia en criptogramas. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Pues porque aquí no consigue este sistema, este procedimiento es asimétrico, es decir, empieza a la izquierda y termina en la derecha, va desde el principio hasta el final. No hay un proceso desde el final al principio que lo simetrice. Es decir, que el último bloque del criptograma depende de todos y cada uno de los bits de entrada. Sin embargo, el primer bloque del criptograma solo depende del primer bloque del texto en claro. Daos cuenta. Entonces, esa asimetría en las dependencias es una desviación importante del objetivo de Shannon de maximizar la difusión. La difusión en el CFC es una difusión sesgada, es mayor al final del mensaje, del criptograma, que al principio del mensaje. Y de hecho va la difusión aumentando linealmente según vamos cifrando. Vale, no es perfecto, pero es una razonable solución y sobre todo que en el caso que habéis visto del pingüino, pues se ve claramente que es mucho mejor que la ECB. Otras dos formas que nos propusieron eran el Cipher Feedback Mode y el Output Feedback Mode. Estos dos modos de encadenamiento os los presento juntos porque se parecen mucho y por eso hay que tener en cuenta cuáles son sus diferencias. ¿Vale? El de la izquierda, el CFB. El CFB los CFBs y OFBs son un modo de uso de los cifradores de bloques para transformarlos en cifradores de flujo. ¿Por qué es esto? Porque vamos a ver, cuando yo tendría que, si yo tengo la latencia que os comenté antes, si yo tengo un bloque, unidades, por ejemplo, trabajo en bytes, yo tengo un terminal, un teclado que va mandando bytes y yo tengo que cifrar el byte tan pronto como pueda. Si yo uso un cifrador de bloques de 64 bits, voy a tener que esperar a que haya 8 teclados, 8 pulsaciones para completar un bloque y poder cifrarlo.
Entonces eso ya incluso en los primeros años era un problema, más que ahora incluso, porque allí sí que había teclados y las conexiones eran byte a byte prácticamente. Eso suponía un problema y los del NIST pues, dieron una solución. La solución es este artefacto que tenéis aquí metido. ¿Qué es esto? Para empezar, tenemos bueno, registro interno que llamo aquí IV, porque cuando empieza el sistema tiene que tener un valor conocido y se llama initial value. Este registro interno es de la anchura del bloque de entrada de este cifrador. ¿Cómo funciona esto? Simplemente coge el contenido de este registro, lo cifra bajo el control de la clave K y obtiene un bloque de salida que es el criptograma correspondiente a ese valor de entrada. ¿Vale? De este bloque de salida solo elige los bits que necesita. Por ejemplo, cogemos los 8 bits, perdón, más a la derecha de este registro. Y lo que yo escupo fuera como secuencia cifrante son esos 8 bits, no los 64 que acabo de calcular, sino solo 8. En el modo CFB o Cipher Feedback Mode lo que hace es cojo el byte del mensaje en claro que quiero cifrar, lo combino reversiblemente con el byte que extraigo de este registro y lo que obtengo, pum, se convierte en mi criptograma, en el byte del criptograma. ¿Qué hacemos además de eso? Además de eso, cogemos esto que acabamos de generar y lo inyectamos por la derecha en el registro interno. ¿Qué significa inyectarlo por la derecha? Y así lo he pintado esto en amarillo. Yo desplazo lo que hay aquí 8 posiciones a la izquierda, dejo 8 posiciones libres aquí donde meto el criptograma que acabo de generar. ¿Vale? Si tengo que hacer el siguiente byte, vuelvo a cifrar este registro entero, obtengo este criptograma entero, cojo los nuevos valores de 8 bits, proceso el segundo byte que acabo de recibir y obtengo el segundo criptograma aquí y vuelvo a inyectarlo aquí. ¿Vale? Eso lo entendéis bien, clarito. ¿Cómo se descifra? Bueno, pues cómo se descifra, yo en cualquier punto de estos, en cualquier punto de estos, yo tendré que tener en el registro interno por ejemplo, si estamos haciendo anchuras de 64 y estamos cogiendo bytes, tendré los 8 últimos criptogramas, ¿vale? Los 8 últimos criptogramas que he generado, puesto que los estoy enchufando aquí por la derecha, cojo, lo cifro otra vez ese valor, que no, aquí no hay que descifrar, siempre se cifra, lo cifro, obtengo el bloque en cuestión, obtengo la secuencia cifrante y lo único que tengo que hacer es coger este último con esta secuencia cifrante y pum, reconstruir el texto en claro. ¿Vale? ¿Lo vemos o no lo vemos? Es decir, la idea es regenerar siempre el valor de la secuencia cifrante que tenemos que poner al otro lado o como argumento de este XOR para ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, las operaciones de este bloque, del cipher feedback, estas son siempre las mismas, tienen que ser siempre las mismas. Vale, vamos a ver otro ejemplo y después comparamos. El Output Feedback Mode es muy parecido al anterior, de hecho la estructura es la misma, si os dais cuenta, registro interno, cifrador, bajo el control de una clave, genera un bloque entero, de este bloque entero solo cogemos lo que necesitamos para hacer el XOR y obtener el criptograma. Pero aquí la diferencia está que lo que se inyecta en el registro interno no es el criptograma que acabamos de generar, sino el byte de la secuencia cifrante que acabamos de generar. ¿Vale? Entonces aquí se vuelve a inyectar y 3/4 lo mismo. ¿Qué diferencias o similitudes hay entre ellos? Bueno, vamos a ver. Primero, estos son cifradores de flujo, es decir, que nuestro bloquecito o nuestro elemento de la secuencia cifrante es de un byte, son 8 bits, por lo tanto, como buen cifrador de flujo, la difusión está limitada al bloquecito, en este caso a un byte, que estemos utilizando. Si esto lo llevamos a 2 bytes, que puedes hacer lo que en cualquier valor intermedio es válido, o lo puedes hacer incluso a un bit directamente, pues estás limitando el desplazamiento, la difusión lateral a ese bloquecito. La segunda característica importante es que tú para cifrar necesitas empezar, como pasaba con el CBC, tú tenías que empezar desde el principio con su valor inicial, calcular el primer byte, calcular el primer criptograma, meter el criptograma por la derecha y así sucesivamente. Empiezas a la izquierda y ya terminas a la derecha cifrando todo el mensaje. Luego, para el cifrado en cipher, en CFB, no es paralelizable. ¿Por qué no es paralelizable? Porque en CFB, dentro de este registro que llamo yo aquí V, están los últimos 8 bloques en el ejemplo de 64 y de bytes, de 64 bits y trabajar en bytes, de los 8 últimos bytes del criptograma. Es
decir, que en ese sentido estamos igual que CBC. De hecho, si os dais cuenta, si en vez de coger los 8 bits de estos, cojo el bloque entero, lo que tengo es el modo CBC. ¿Vale? Pues lo mismo que decíamos para el CBC lo decimos para este. Para cifrar no se puede paralelizar porque tengo que calcular los criptogramas anteriores, pero para descifrar sí puedo paralelizar. ¿Por qué? Porque yo en el criptograma tengo exactamente los n bloquecitos que necesito para reconstruir este mensaje, este registro interno, y por lo tanto tengo toda la información necesaria, si conozco la clave, claro está, para obtener el primer byte de la secuencia cifrante que necesito para descifrar. ¿Vale? Luego en CFB se puede descifrar en paralelo, no se puede cifrar en paralelo. ¿Vale? ¿Eso lo tenemos claro? Es que ha caído en el último examen. Algunos, por supuesto. ¿Qué más os puedo decir esto? Si es cifrada. Lo de la latencia, pues la latencia es tan pequeña como el bloque que estamos usando. Es decir, si esto se ajusta a lo que necesitáis. Si vais a trabajar en bytes, pues bytes. Si pares de bytes, pues pares de bytes. Si son bits, bits. O 4 bits. Depende ya eso del escenario. Difusión baja, muy baja. Tan baja como ancha sea, bueno, en un principio como como ancho sea el byte, pero aquí tenemos una ventaja frente al otro que vamos a entrar con él. Aquí, después de todo, lo que tengo aquí es consecuencia de los n bloques anteriores, que a su vez dependen de los n bloques anteriores, y así sucesivamente. Así que aquí hay algo de difusión a través del estado interno, ¿de acuerdo? Como el CBC, lo mismo que el CBC. Sin embargo, en este otro ejemplo, donde lo que entra no es el criptograma, sino que es en la secuencia cifrante, entonces aquí ¿se puede cifrar en paralelo? No. ¿Por qué? Porque para saber calcular el byte que nos toca, tengo que conocer el estado interno completo. ¿Y este estado interno de quién depende? Pues de los valores de la secuencia cifrante anterior. Pero esos no los tengo apuntados en ningún sitio. Porque lo que yo tengo es el criptograma anterior, pero no la secuencia cifrante anterior. ¿Vale? Entonces, de aquí para cifrar tengo que empezar de izquierda y acabar a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es generar la secuencia cifrante y coger de esa secuencia cifrante el bloquecito que se cifra para el criptograma y viceversa. ¿Qué significa eso? Que no puedo cifrar en paralelo. ¿Puedo descifrar en paralelo? Pues podría descifrar si conociese este valor, el valor de la secuencia cifrante que mezclo en este XOR. Pero para eso, en un principio, la única forma que puedo hacer es empezar desde el principio, generar toda la secuencia hasta el punto en el que me preocupa y o conocer en ese momento cuál es el valor de ese byte, ¿vale? Pues siguiendo este ejemplo. Por lo tanto, tampoco se puede descifrar en paralelo. En el output feedback mode ni se puede cifrar en paralelo ni se puede descifrar en paralelo. ¿Por qué? Porque lo desconocemos todo acerca de la secuencia cifrante, ¿vale? Pues hay unas situaciones un poquito más complicadas que no me voy a meter en ellas, pero pensad qué pasa si vosotros conocieseis, en ambos casos, si conocieseis el texto en claro anterior al byte que queréis descifrar o que queréis cifrar. ¿Vale? Si lo conocéis, en el caso del CFB va a ser distinto del OFB. ¿Vale? Así que apuntaros. No vaya a ser que haga esa pregunta. Y eso os la dejo pensar para que, es la única manera que tengo de saber si entendéis o no entendéis el sistema. ¿Qué pasa si cuando yo voy a descifrar o cifrar este bloque conozco suficientes bloques anteriores del texto en claro? ¿Vale? El criptograma supongo que también lo conozco. Conozco el criptograma entero, ¿vale? Pero imaginaos que yo conozco parte, lo conozco, me imagino, parte del texto en claro anterior al byte que queréis trabajar. ¿Qué pasa en el modo CFB y qué pasa en el modo OFB? Bien, sigamos. Además del problema de los bloques, que eso ya os digo, hay pues estos dos métodos y otros más, por ejemplo, yo he mencionado, hay más, ¿eh? El CTR consiste en, también es un cifrador de flujo, en el cual lo que hace es generar una secuencia cifrante, perdón, una secuencia cifrante, que es simplemente un contador que yo voy cifrando con una clave. Empieza en una posición de no tiene por qué ser la 0, y bajo el control de una clave se va cifrando, lo cual va generando bloques enteros de una secuencia pseudo aleatoria. Pseudo aleatoria, ¿y por quién define esa secuencia? Pues la clave. Pues tú empiezas en 0 y da un criptograma 1, da un criptograma 2, da un criptograma 3, da un criptograma, y así sucesivamente. Si cambias la clave, esos criptogramas
que además son todos los criptogramas del espacio de salida, saldrán ordenados de una manera diferente. ¿Vale? Entonces, el CTR es un modo de cifrado de flujo con bloques gordos, con todo el bloque del criptograma, que se usa bastante en algunos escenarios. Pero tened en cuenta que es un feedback, es decir, perdón, un cifrador de flujo. Es decir, todas las ventajas y todos los inconvenientes del cifrador de flujo se le aplican. Vale, el siguiente problema que tenían, que ya lo comentamos, es que cuando salió el DES salía 56 bits. Y la gente dijo, hombre, ¿por qué coño 56 bits si el otro era 128? ¿Habría algún modo de mejorar esta situación? Y entonces algún listillo dijo, que no lo sé sinceramente quién fue el que lo propuso, dijo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cifrado producto, vamos a usar el doble DES. ¿Cómo consiste el doble DES? Pues mira, coges tu mensaje, lo cifras con el DES con una clave K1 y lo que resulte lo cifras con una clave K2 y obtienes el criptograma. Si esto fuera tan bonito como parece, pues yo tendría 56 bits de la clave K1 más 56 bits de la clave K2, tendría 112 bits de longitud de la clave. Y a lo cual zasca, primer zasca en la cara del NIST, porque habría conseguido tener un cifrador de 112 bits por el precio de 2 de 56. ¿Vale? Claro, esto es cierto, como os he dicho ya un montón de cosas, de veces es cierto si el cifrado producto es más seguro que sus partes, con perdón. ¿Vale? Es decir, que puede ser que esto nos dé realmente una seguridad equivalente a 112 bits. La pregunta es, como hicimos en la doble transposición y como hicimos o podemos hacer en cualquier cifrado que os ponga en delante. Si yo cifro dos veces con dos claves distintas, K1 y K2, ¿hay o no hay una clave K3 que pueda hacer el mismo transformación en un solo paso? Vimos, por ejemplo, que en el caso de Vigen, bueno, el Vigener os lo dejé abierto a vosotros, pero en el caso de la doble transposición, los dos barajados consecutivos dan lugar a un barajado. Por lo tanto, por ejemplo, en el doble transposición no ganábamos prácticamente nada por hacer dos transposiciones, ¿vale? Aquí la pregunta es la misma. ¿Ganas seguridad realmente por hacer dos Ds uno detrás de otro? Pues esto se planteó al principio, es decir, se planteó si existe esta solución, es decir, si esta ecuación se mantiene para algún valor de K3, y hasta el año 92, esto fue del 77, 78, 80, etcétera, hasta 12 años después nos demostró que esta ecuación no tenía solución. Es decir, que no existe un K3 para el DS, pues si fuera otro cifrador, habría que repetir el estudio. Pero en ese caso se estudió que no existía un K3 que pudiera hacer de una sola pasada lo que hacía en K1 y K2 consecutivamente. ¿Vale? Entonces, según este teorema, de este resultado de 1992, el DES tendría una clave efectiva de 112 bits. Sin embargo, eso no es verdad. No es verdad y para eso hay que estudiar, si aquí esta transparencia está con más detallito para que la leáis y la digiráis, porque aparecen lo que se llaman los ataques por coincidencia intermedia. Entonces os voy a insinuar cómo se hace con cuidadito para que veáis lo sencillo que es y sobre todo la filosofía del ataque. Vamos a ver, si yo tengo un doble DES y tengo un escenario de texto en claro conocido, es decir, yo tengo su criptograma y tengo el texto en claro que le corresponde, voy a hacer el siguiente ataque. Voy a coger el texto en claro, P, y lo voy a cifrar con todos los posibles valores de K1, ¿vale? Los 2 a la 56 posibles valores de K1. Y el resultado de ese cifrado lo voy a guardar en una lista. En una lista ordenada para facilitar búsquedas en esa lista, ¿de acuerdo? Y ya está. Segunda fase del ataque. Voy a coger el criptograma que corresponde a este texto en claro y lo voy a ir descifrando con los posibles valores de K2. Y voy a obtener potenciales valores X', preimágenes X' de ese criptograma. Y los voy a buscar en la lista que genere en la primera fase. Si no está ese valor, entonces simplemente ese valor de K2 no es y voy al siguiente valor de K2 y vuelvo a probar, vuelvo a probar, vuelvo a probar. ¿Vale? Pero si de repente, cuando yo hago ese X' está contenido en la lista, eso significa que yo ya he encontrado un valor de K1 que lo relaciona con P. Y por lo tanto ya tenemos un valor de K1 y de K2 que relacionan P con C. Y ya hemos terminado el problema. ¿Vale? Bueno, hemos terminado el problema. Conocemos K1 y K2 simultáneamente. ¿Cuánto nos ha costado esta operación? Pues vamos a ver, nos ha costado los 2 a la 56 primeros cifrados,
construir una tabla de 256 valores, perdón, de 2 elevado a 56 valores de 64 bits. Y me ha costado, supongamos que teníamos mala suerte y que la clave correcta era la última, como mucho me han costado 2 a la 56 descifrados del valor C. Pero 2 a la 56 más 2 a la 56, ¿cuánto es? 2 a la 57, no 2 elevado a 112. 2 elevado a 57. Este ataque me ha costado 2 elevado a 57, cuando el ataque a un simple DES me toca 2 a la 56 o 55, según os pongáis en la mitad o vayáis hasta el final de las posibilidades, en el peor de los casos. Es decir, que de la resistencia efectiva del doble DES es lo que se resiste a que le descubramos cuánto es K1 y K2, es del orden de 2 a la 57. Y ya está. No hay más. Claro, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Lo que ya dijimos al principio, la sensación de falsa seguridad. Aquí tienes 112 bits de clave. Efectivamente, para que este algoritmo funcione tienes que darle 112 bits de clave, pero su resistencia no es igual a 2 elevado a 112. Es decir, tú puedes elegir libremente entre esas claves, pero ¿cuánto le cuesta a alguien descubrirla? 2 a la 57 por ataques de coincidencia intermedia. ¿Cómo es lo de la coincidencia intermedia? El principio de divide y vencerás. En este caso, como teníamos dos, hemos partido por la mitad. Pero esta filosofía de ataque se hace mucho, mucho, mucho en criptoanálisis. Intentar simplificar el problema partiéndolo en cosas a poder ser lo más independientes posible para intentar encontrar la solución. ¿Vale? Entonces, no era una solución aceptable usar el doble DES para obtener una longitud de clave mayor. Entonces, como la administración americana tonta no es, se dio cuenta de que bueno, tarde o temprano, no en el año 77, pero en los años 90, 92, 90 y tantos, cuando ya Internet ya incluso además estalló y se popularizó, pues necesitaban unas soluciones un poco más grandes, de clave, más grande. Entonces, la administración americana oficialmente propuso lo que se conoce con el nombre de triple DES, que consiste en 3 operaciones consecutivas con el DES. De hecho, como puede estar el descifrando y descifrando, aunque eso es una distinción puramente formal, la forma oficial del triple DES es esta. Primera operación de cifrado, la segunda operación descifra y la tercera vuelve a cifrar. En la versión oficial solo hay dos claves, K1 y K2. La K1 se encarga de las dos operaciones de cifrado y la K2 se encarga de la operación intermedia de descifrado. Sin embargo, hay mucha gente que decía, no, no, esto hay lo que hay que hacer es usar 3 claves diferentes, independientes, cada una de ellas, y con eso voy a obtener más seguridad. ¿Por qué? Porque si son independientes, 3 por 56 es 168 bits. Mientras que si solo uso 2 claves independientes, lo que tengo es 112 bits. ¿Qué ocurre? Pues mira, que aquí ocurre 3/4 de lo mismo. Si cogéis este supuesto 168 bits, pero no volvemos al problema anterior, exactamente. En este caso sí, pero con la siguiente diferencia. Si yo cojo esto y lo divido en 2 partes, por ejemplo, corto por aquí o corto por aquí, hago el mismo razonamiento que antes. ¿Y cuál es así a ojo de buen cubero, la resistencia o el coste computacional que va a costar? 2 elevado a 112. ¿Vale? Entonces, de hecho, haciendo bien los cálculos, la complejidad del ataque por coincidencia intermedia en el triple DES es esta formulita que hay aquí. Es decir, que como mucho, la resistencia es 2 elevado a 120 menos el logaritmo en base 2 de n mayúscula, donde n mayúscula es el número de bloques de criptograma que estén disponibles para el atacante, es decir, todos los que haya fabricado. Cuando uno fabrica o usa un criptograma, cuando genera criptograma, va desgastando la clave en el sentido de que da información al atacante, tantos bloques de criptograma, para intentar descubrir qué clave es. ¿Vale? Entonces eso es el logaritmo menos, en base 2 de n que sale aquí eso. Por lo tanto, en el mejor de los casos, sin usarlo, la resistencia es de 2 elevado a 128, a 120, perdón. Luego, en ese escenario, lo lógico es usar solo 2 claves, trabajar con 112 bits, hacerlo en un régimen en el cual efectivamente la seguridad efectiva sea de 112 bits y no vivir engañado con la creencia de que pueden ser 168. ¿Vale?
Entonces, aquí, bueno, pues esta fue una solución histórica razonable. La gente que sabe usa el 112 y no se anda con estas tonterías. Y fue una forma de salir al paso en la década de los 90, cuando ya se estaba quedando pequeño el triple DS, primero por longitud de clave, que ya os digo, rápidamente reconocieron que había que pasar a 112, y segundo, porque se estaba quedando pequeño por el bloque, por la anchura de 64 bits. Y en esto no cambia. Aquí el mensaje y el criptograma siguen teniendo 64 bits, aunque la clave tenga valor de 112. Daos cuenta que la hipótesis de los detractores del DES decían que habían elegido la clave de 56 bits porque en ese nivel sí lo podía romper la NSA y en cambio los demás no. Bueno, pues cuando ellos propusieron el 112 bits, o lo que sería el equivalente de 2 a la 120, sospecho que era porque ellos con suficientes esfuerzos ya podían romper cifrados de 120 bits o de 112 bits. A fecha de hoy, del 2020, se considera que nada puede ser seguro si no tiene una resistencia efectiva equivalente de 112 bits. Es el mínimo minimorum. Si tienes una resistencia inferior a eso, cualquiera se considera inseguro, es decir, que cualquiera puede romperla. Debe ser que ese es el límite. Por encima ligeramente de ese límite es lo que la NSA y algunos parecidos pudieran hacer por criptoanálisis, por ataque de fuerza bruta, si tuvieran interés suficiente en saber de qué va la guerra. ¿Vale? Los detalles, por ejemplo, para ver lo que pasa es que yo no sé si este enlace sigue funcionando. La verdad es que lo puedo mirar. A ver. No, no, tengo que quitar este enlace porque es en estado de baja ese cifra, ¿cómo se llama esto? El servidor. Bueno, sigamos. En algoritmos actuales. En los algoritmos actuales ya estábamos en los 90 y el primer cifrador europeo no americano del ámbito civil puro y duro se llamaba IDEA, International Data Encryption Algorithms. Originalmente fue propuesto en 1990, pero ahí descubrieron que metieron la pata en un detallito importante y lo redefinieron en 1992 sus autores, que eran Xuanlai, Shueia Lei y James Massey. Massey en el fondo era un profesor, pues no sé si está vivo o muerto, pero bueno, era ya mayor y era consagrado, un profesor del Politécnico de Zúrich en Suiza, y este Sven Lai lo que era un becario, que no era tan mayor como aparece en esa foto, que fue allí, entre otras cosas, a hacer la tesis doctoral. Entonces Massey le dijo, pues vamos a hacer una alternativa al DES, vamos a encontrar cómo hacer un algoritmo. Entonces lo interesante de este algoritmo, además de que es bueno, es que es parte de una tesis doctoral y por lo tanto todos los aspectos de su diseño, por qué esto y por qué lo otro, son públicamente conocidos. La alternativa en aquel momento era el DESC, en el cual las pautas de diseño no eran conocidas. ¿Cuál era su objetivo? Pues un cifrado simétrico, usar bloques de 64 bits, que en aquel momento eran aceptables, y una clave de 128 bits, es decir, volver al escenario del Lucifer. No sé si os dije que el Lucifer, en cambio, fíjate lo que es la vida, el Lucifer de Feistel ahora se rompe con 256 pares, texto en claro, texto cifrado. 256 pares. Así que coste computacionalmente es prácticamente nada para romper el Lucifer. Y sin embargo fue el principio original. Claro, eso indica que no todos y también una cadena de Feistel como el DES, y se parecía mucho, pero en el fondo las pequeñas diferencias eran suficientes para que el Lucifer se pueda romper con la gorra. Así que tener 128 bits no es condición necesaria, pero no suficiente para que el sistema sea suficientemente seguro. Si el algoritmo es malo y por lo tanto se puede romper. Y el Lucifer en el fondo era malo y se puede romper. Y os dejo a vosotros que busquéis cómo se rompe, que es muy interesante. Y el algoritmo también. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Lo proponen, pero hay una diferencia fundamental. Bueno, estamos hablando de longitud del bloque, suficientemente grande para entonces, pero a partir del 2000 ya no, a lo cual la idea hoy en día se queda pequeño no por longitud de clave, sino por longitud de bloque. ¿Vale? ¿Qué si iba a decir yo? Que estoy un poco despistado. Vamos a ver. Una de las diferencias fundamentales con la aparición del IDEA es que este algoritmo estaba diseñado para ser construido e implementado en software. Es decir, el DES estaba diseñado para ser implementado en hardware. Es mucho más fácil de implantar el DES o conectando cablecitos
que haciéndolo, programándolo en C o en cualquier idioma. De hecho, le viene mal, es complejo y es un poco rarito y más de uno sudaría entendiendo un código fuente del DES. En cambio, el IDEA se planteó para directamente ser ejecutado por software. ¿Por qué? Porque en el año 90-92 ya lo que sí había era microprocesadores, ya había ordenadores personales y habría CPUs de propósito general que utilizar. Es decir, que eso, aunque parezca una tontería, entre 1977 y 1990, que son 23 añitos, en esos 23 añitos cambió completamente el escenario. Y de hecho ha cambiado tanto que todavía seguimos siendo consecuencia de aquel cambio. ¿Qué hizo entonces el señor Lai? Pues el señor Lai tenía que decir, bueno, ¿qué puedo yo usar? ¿Qué elementos o qué operaciones yo puedo utilizar que sean propias de una CPU, de un microcontrolador de aquella época? Porque eso es lo que tengo. Es decir, yo voy a tener que hacer algo que se pueda programar y ejecutar fácil y eficazmente en este escenario. Entonces eligió pues las operaciones muy sencillas que están en todos los procesadores, entonces y ahora. El OR exclusivo bit a bit. Es decir, las operaciones lógicas, negación, AND, OR, XOR y cosas por el estilo, se pueden hacer directamente sobre los registros de la ALU de la CPU que estéis usando. Por lo tanto, él eligió el OR exclusivo como una operación reversible, muy interesante y muy fácil de implementar. Otra que suelen tener los procesadores y desde entonces es la de la suma del registro interno. Este hombre usó el de 2 a la 16. ¿Por qué? Porque los registros de las CPUs modernas de aquel entonces eran de 16 bits. Lo normal era de 8 bits, 2 a la 8. Bueno, pues este ya dijo, vamos a ir tirar para lo alto y vamos a usar registros, CPUs con registros de 16 bits. Y entonces, pues el segundo elemento era la suma 2 a la 16. Es módulo aritmético, es adición aritmética, perdón, modular, en el sentido de que, claro, si hay desbordamiento no lo vamos a tener en cuenta. Y la tercera operación que no es innata en las CPUs de entonces es la multiplicación. En concreto, la multiplicación módulo 2 a la 16 más 1. ¿Vale? Daos cuenta que una multiplicación módulo 2 a la 16 más 1 da como resultado da un resultado que siempre es de longitud 16 bits o menor. ¿Vale? A lo cual está muy bien elegir eso para que yo pueda, el resultado de esa operación no sea de 32 bits, como sería el resultado lógico del producto de dos cosas de 16 bits, sino que va a ser una cosa también de 16 bits. ¿Vale? El 2 a la 16 más 1 elige este valor porque es bastante fácil de implementar esa reducción modular que se llama, es decir, ese dividir por 2 a la 16 más 1, simplemente con sumas y algún desplazamiento de 2 bits a la izquierda, ¿vale? Así que es fácil de implementar esa multiplicación. Tú haces, coges el número, los multiplicas y del resultado los mueves de un lado y haces el XOR, o la suma, me hace recordar, y con eso ya obtienes el resultado final sin haber tenido que dividir, que es una operación que cuesta bastante esfuerzo. ¿Vale? ¿Por qué eligió estas tres operaciones y no algunas otras que tenía? ¿Por qué esta combinación de tres? Porque ninguna de ellas cumplen la propiedad distributiva ni la propiedad asociativa. Es decir, la distributiva es distinto, es decir, lo que viene a decir es que la distributiva es cuando tú de repente tú tienes una operación multiplicando sobre sumas, pues lo multiplicas sobre todos los elementos de la suma. Y asociativa es cuando sacas factores en común. Entonces, resulta que si tú lo ves con un poco de detalle, estas operaciones concatenadas, las sumas, que ahí de las sumas son los exores. Las sumas, los exores y las multiplicaciones no cumplen la propiedad distributiva ni la propiedad asociativa. ¿Qué significa eso? Pues en general, si lo pensáis un poco, cuando vosotros simplificáis ecuaciones, lo que estáis haciendo es utilizar intensamente y con ingenio la propiedad distributiva y la ley asociativa. Es decir, sacar factores comunes en numerador y denominador, quitar términos comunes en los dos términos de la igualdad. Con ese tipo de jueguecitos o deshaciendo eh, paréntesis, es decir, multiplicando por dentro del paréntesis, pues haciendo ese tipo de jueguecitos vosotros lográis simplificar las ecuaciones y reducirlas en complejidad a sus versiones canónicas más simples posibles, ¿vale? Si vosotros hacéis sistemas que tengan operaciones que no cumplan la ley asociativa y distributiva entre sí, pues lo que estáis haciendo es intentar aseguraros de que lo que estáis generando no sea simplificable. Así de sencillo.
que no sea simplificable, que la complejidad en todos los casos sea la misma para todos los valores de las claves, para todos los valores del bloque de entrada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, esa es la elección de las operaciones, pero también necesitaba encontrar alguna forma de generar ruido interno, es decir, algo que generase mucha difusión o que tuviera capacidad irreversible o reversiblemente, eso os lo voy a dejar a vosotros que lo penséis, para hacer su algoritmo. De hecho, está en el libro, en la tesis doctoral de este hombre, cuenta, pues vamos a buscar un sistema de operaciones que me den algo muy ruidoso. Cuando digo muy ruidoso, digo que las desviaciones estadísticas entre los puntos que son iguales, por ejemplo, pues sean bastante importantes. No sean sistemáticamente iguales, sino sean, pues eso, lo más aleatorias o distribuidas posible. Él llegó a una conclusión y es que él podía usar este artefacto. Este núcleo que tenéis aquí, eso es lo que inventó él. Tiene dos argumentos de entrada, f sub a y f sub b, que tienen 16 bits cada uno, y utiliza dos claves z sub a y z sub b en cada uno de estos bloques, ¿vale? ¿Cómo se lee esto? Pues esto está diciendo que cojo f sub a y lo multiplico por z sub a, este resultado se lo sumo a z sub b, el resultado que obtengo lo multiplico por z sub b y con eso ya he calculado g sub b. Para terminar G sub A es simplemente cojo lo que habíamos obtenido en el primer producto, lo sumamos a lo que hemos obtenido en el segundo producto y obtenemos G sub A. ¿Vale? Es decir, que tenemos dos líneas de cómputo en las cuales participan equivalentemente, es decir, simétricamente multiplicación y suma, suma y multiplicación, y en las que también simétricamente pues, participan dos claves intermedias Z sub A y Z sub B. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre o qué función quería aquí aportar este elemento? Pues ser pues, su criptoanálisis, es decir, la inversión o las propiedades de qué relaciones puede haber entre f sub a, f sub b y sus correspondientes valores transformados g sub a y g sub b, qué dependencia tiene g sub a, g sub b con los valores de z sub a y z sub b. Es decir, esto, que es lo que estudió este hombre en la tesis doctoral, pues es bastante más complejo de lo que parece gracias a esta forma de operar. ¿De acuerdo? Cada bit de la salida depende de cada bit de los argumentos, tanto de la clave como de la entrada, lo cual es una cosa que siempre es muy deseable. La difusión sea máxima y la confusión sea máxima. Esto aplicado no solo al algoritmo completo, sino incluso a bloques constitutivos del algoritmo como este que tenéis aquí. Pues muy bien, entonces, ¿cómo es la etapa del IDEA? El IDEA es un algoritmo que se ejecuta en 8 etapas iteradamente, es decir, es un cifrado producto con 8 instancias, con 8 fases intermedias. Sería una transformación lineal. Bueno, eso ahora vemos cuál es la función de etapa. O sea, la función de etapa es esta que está pintada aquí. Es decir, esto es lo que se repite 8 veces para obtener una idea. Como veis, primera cosa, no es una cadena de Feistel. Esto no es una cadena de Feistel tal y como os la he contado. Además de no ser una cadena de Feistel, por lo tanto no tenemos de lo que os he contado ninguna idea clara de qué propiedades tiene. Entonces vamos a ver cuáles son. Os he pintado la etapa en forma de tres zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. En la primera zona vemos, que vamos a empezar. Para empezar tenemos cuatro variables de entrada, que son de 16 bits cada una, por lo tanto esto es 64 bits. Estos cuatro hilos de cómputo son los que van tratando en paralelo a los cuatro bloques de 16 bits en los cuales puedo dividir el bloque inicial. En el Feistel lo dividimos en dos bloques iguales, aquí lo dividimos en cuatro, del mismo tamaño. Lo primero que hace en esta primera fase es, en el x sub 1 multiplica por z sub 1, x sub 2 suma por z sub 3, x sub 3 suma por z sub 2 y x sub 4 multiplica por z sub 4. Es decir, hay cuatro subclaves de etapa que participan aquí y dos de ellas van a multiplicar y dos de ellas van a sumar. Cuando entro en el segundo componente, si os dais cuenta en el dibujo, veo que cojo lo que haya en la línea 2 y en la línea 4, hago el XOR y con eso construyo f sub b. Sin embargo, puedo coger lo de la x sub 1 y lo de la x sub 3, hago el XOR y con eso calculamos f sub a en el núcleo anterior. Y este es el núcleo que se pinta antes, bajo efecto de dos claves, z sub 5 y z sub 6, pum, escupo un resultado, dos resultados, mejor dicho. Si os dais cuenta, el resultado este, que era el G sub A, afecta a través de un XOR a X sub 0
y a x sub 4. Pero es que x sub 0 y x sub 4 no eran los que participaron en su entrada. En la entrada g sub a, en la línea A, participaron el 1 y el 3 para afectar al 2 y al 4. Y viceversa, aquí entraron el 2 y el 4 en la parte f sub b y lo que sale modifica las líneas 3 y 1. Y por último, ya hecho esto, pues lo que veo de las 4 líneas, aquí simplemente 2 de ellas, que son las extremas, se quedan como están y intercambio las 2 centrales. Vale, primera característica eso. Si pintásemos las 8 etapas tal y como están puestas ahí, podríais confirmar, creo que no lo tengo puesto en las transparencias, no, es que es un gráfico bastante complicado. Podríais confirmar que la secuencia de cómputo en el IDEA es simétrica, es decir, es la misma de arriba para abajo que estamos cifrando que de abajo para arriba que estamos descifrando. La única diferencia no es los cálculos que tenemos que hacer, sino el orden en el que utilizamos las claves. Si para cifrar empezamos por la Z1, Z2, 3, 4, 5, 6, hasta la Z, no me acuerdo cuándo, 8, pues son 6 por 8, pues es el número de claves que necesitamos. ¿Vale? Eh, para cifrar empezamos del 1 hasta el final, pero para descifrar cogemos el mismo algoritmo, es decir, la misma rutina de cálculo y la usamos simplemente con las claves en sentido contrario, es decir, empezando por la última hasta acabar el Z1. Y con una pequeña diferencia. Cuando estamos descifrando, obviamente las operaciones tienen que ser sus inversas. Es decir, aquí, cuando me toca descifrar este punto de aquí, yo voy a sumar con la inversa aditiva de z sub 3, no con z sub 3, sino con menos z sub 3, en aritmética módulo 2 a la 16. ¿Vale? Cuando estoy multiplicando, por ejemplo, aquí, yo en este caso, cuando llegue a este punto, lo que tendría que hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo de z sub 1. No por z sub 1, sino por el inverso multiplicativo. ¿Vale? En los exores no hay problema porque son autoinversas y ya está. Y aquí, pues efectivamente, cuando en este bloque entre, yo tendré que calcular. Obviamente voy de abajo para arriba, yo tendré que calcular las inversas z sub 6, es decir, la inversa multiplicativa de z sub 6 y la inversa multiplicativa de z sub 5. ¿Vale? Daos cuenta que ese núcleo que está puesto ahí lo puedo recorrer de abajo para arriba y de arriba para abajo, siempre y cuando use las mismas claves, pero en sentido, perdón, usando las inversas multiplicativas en cada caso. ¿Vale? Bien, ¿cuántas claves necesito? Pues hombre, son 128 bits de claves de entrada y sin embargo necesito 832 bits de claves intermedias. Por lo tanto, hay una rutina que es muy simplona y no la hemos puesto aquí para expandir esos 128 bits hasta los 832 que necesitamos. ¿Vale? Ahí no hay ninguna sospecha. Toda la protección, toda la confusión y la difusión está en el núcleo, ¿cómo se llama esto? En la etapa que veis en este dibujo. ¿Vale? Otro ejemplo, si hay dudas, me lo decís, ¿eh? Es decir, o cosas que no queden claras. Es decir, el IDEA, pues deberíais entenderlo. ¿Puede haber preguntas de IDEA en el examen? Pues hombre, relacionados con las propiedades generales, sí. Con la transparencia esta que os acabo de poner, no. ¿Vale? Es decir, esto no pretendo que os lo aprendáis de memoria, lo que sí pretendo es que entendáis lo de las tres partes, que veáis que hay tantas sumas y tantas multiplicaciones, tantas sumas como multiplicaciones y viceversa, que en cada núcleo, en cada hilo participa el mismo número de operaciones, es decir, sumas, multiplicaciones, después estos dos cuenta que dice, sí, pero estos son sumas y estos son multiplicaciones, vale, pero en el fondo después este núcleo las mezcla todas, después de 4 cosas que tengo aquí, 2 se quedan como están y 2 cambian de sitio, que esto aumenta la difusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese tipo de propiedades sí, yo no os voy a hacer que pintéis eso ni de coña. Otro ejemplo, Blowfish. Blowfish es un cifrador muy curioso que es de 1993, también desarrollado por Bruce Schneier, que es un capo, vamos, un gurú de estos temas, sobre todo lo que es un buen divulgador. Es decir, él ha participado en el desarrollo de varios cifradores y varios elementos criptográficos, pero su gran aportación es la docencia o la divulgación e incluso pues
como gurú o comentarista en términos de ciberseguridad o de criptografía. Vale, tiene buenos libros y además son los recomendables para empezar en este sector. El Blowfish es un algoritmo de 64 bits propuesto por Schneider en el año 93 y como objetivo tenía ser rápido, compacto, simple y de seguridad ajustable. ¿Por qué? Porque en el año 93 lo que estaba de moda, lo más fashion que había, eran las tarjetas con chip, las smart cards que se llamaban entonces, que para vosotros son irrelevantes, puesto que estáis pudriditos de SIMs y de cosas por el estilo. Es decir, para vosotros todas las tarjetas ya de crédito de pago son con chip, todos los teléfonos móviles utilizan SIMs para funcionar, es decir, que para vosotros es lo más normal del mundo, pero en aquella época era lo más sofisticado que podíamos imaginar. Entonces, el problema es que había que, como en todos los sistemas de cifrado, perdón, de procesado de información, había que lograr cifrar la comunicación para hacer cosas. Por ejemplo, sistemas de pago, que era lo que en aquel momento estaba de moda, lo que se llamaban monederos electrónicos, que serían algo así como tarjetas de prepago con compensación digital automática. Pero bueno, no como se hace ahora, sino un sistema distinto que cayó en desuso, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Cuáles eran los objetivos? Pues los objetivos ideales de este señor era que fuera rápido. ¿Por qué tenía que ser rápido el algoritmo? Porque los procesadores que cabían en el, como mucho, milímetro cuadrado de silicio que puede haber en una tarjeta chip, que en aquellas épocas daba para lo que daba en número de transistores, hacía que aquello, cuanto más rápido fuera el algoritmo, mejor. ¿Por qué? Porque la CPU iba a ser lenta. En aquellos momentos estábamos en CPUs de 800 megahercios, pero en PCs, no en tarjetitas Smart Card. Así que con eso hablábamos de procesos de 44 megabits por segundo, 44 megas. No estamos hablando de gigas, ni centenares de megas, ni nada por el estilo. Vale, por lo tanto, el algoritmo tenía que ser lo más compacto y sencillo posible para poderlo procesar con el menor número de ciclos de reloj posible por byte. Concretamente, el resultado de esto es 18 bits, 18 ciclos por byte procesado. Debe ser compacto, compacto, es decir, que su memoria y todos los datos no ocuparan más de 5K bits, 5 kilobits de memoria. ¿Por qué? Porque si la CPU de estos chips era cara, es decir, que era cosa sofisticada, mucho más sofisticada y mucho más caro es la memoria. Estamos hablando en épocas en las que memoria era RAM de verdad, era static RAM, no dynamic RAM. Y en estos escenarios además eran static RAM por narices. Y las static RAMs ocupan un montón de espacio y un montón de circuitos y un montón de transistores. Por lo tanto, había muy poquita memoria en estos artefactos. Por lo tanto, además de donde guardásemos en los contadores y tal, que es lo de menos, yo todo lo que es el bloque del ejecutable no podía ocupar más de 5K bits ni de coña. Por lo tanto, tiene que ser simple, rápido y compacto. Además, tiene que ser simple. El objetivo que proponía es que fuera simple. ¿Por qué? Porque cuanto más simple es un sistema, más fácil es de auditar. Y al final, en criptoanálisis o en criptografía, la seguridad emana de que los tíos hábiles en criptoanálisis no sean capaces de romper el, el algoritmo. Por lo tanto, cuanto más fácil sea, más gente lo va a entender y más gente puede echar un vistazo al algoritmo y ver si se le ocurre algo para romperlo o no. ¿Vale? En general, en criptografía o en seguridad, lo más conveniente es ser lo más sencillo posible, precisamente para aumentar la auditabilidad de lo que estás haciendo. Las cosas complicadas lo único que suelen aportar son errores que se quedan ocultos y que tarde o temprano alguien viene, los descubre y los usa. Y eso es el problema de la ciberseguridad actualmente. Cuarto elemento que quería el señor Schneider es que quería ser distinto a los demás. Hasta el momento estaba en la idea que os he comentado, y y el idea de 128 bits. Pero se planteó un problema muy curioso y es por qué coño los cifradores tenían que tener longitudes de clave constantes. Lo digo por lo siguiente, porque si el sistema que tú quieres proteger es un sistema de alta seguridad, pues es lógico que necesites claves grandes. Pero si el sistema tuyo es una chorradita que va a durar secreta 3 días, a lo mejor puedes hacerlo con claves más pequeñas y ahorrarte el tiempo de CPU que supone el usar claves más pequeñas o usar menos energía o un montón de cosas. Entonces pensó en hacer un algoritmo que tuviera una longitud, una seguridad, una longitud de clave ajustable.
De hecho, el Bluefish permite claves de entre 32 y 448 bits. Así que si lo hacéis con 448 bits, estáis en un sistema muy seguro, aparentemente muy seguro. Pero también podéis configurarlo de tal manera que sean solo 32 bits y va a funcionar igual de bien y os vais a gastar mucho menos tiempo en instalar la clave y vais a poder ir a empezar a cifrar, a descifrar mucho más deprisa. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, este gráfico que tenéis aquí es viene el artículo original del señor Schneider cuando propuso este algoritmo y era para venderlo, es marketingiano. Cuenta cuántos ciclos de reloj necesitáis por cada byte de entrada y lo compara con los que en aquel momento había. En el momento teníamos el DES, el IDEA y el triple D. Claro, gana en todos los casos, menos ciclos por byte, mayor velocidad, número de etapas en este es 16, el DES también es 16, el IDEA es 8, como os he contado, el triple D son 3 veces 16, 48, etcétera. Así que es 2,5 veces más rápido que el DES, 2,8 más veces rápido que el IDEA y 6 veces más rápido, perdón, que me he ido, 6 veces más rápido que el triple D. Y sin embargo, la longitud de la clave puede ser, pues ya te digo, tan escandalosa como 448 bits. ¿Cómo se construye este algoritmo? Porque además de estas características, lo que quiero resaltaros en las próximas transparencias es cómo se consigue precisamente eso. Bueno, todo algoritmo de cifrado tiene lo que se conoce como estado interno. El estado interno es todas aquellas variables o constantes y constantes que determinan el funcionamiento del algoritmo. En el caso del Blowfish tiene los siguientes elementos. El vector de clave, este vector de clave, caso 1, caso 2, caso 3, caso 14, estos son bytes, ¿vale? Son los bytes de la clave que puede proporcionar, no te hace falta que haya 14, con que haya uno, pero de momento no son de bytes, perdón, son grupos de 32 bits, porque es o bien solo una clave, 32 bits, o 14 versiones de esa clave, o 14 bloques de clave, que son 14 por 32, los 400 y pico que hemos dicho, ¿vale? Entonces, estos son palabras de 32 bits, todo ello. Aquí tenemos el vector de la clave. Después define internamente otro vector que está pintado en azul que tiene 18 elementos, ¿vale? P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta P sub 18. Y el tercer componente son 4 cajas de sustitución con 256 elementos de 32 bits cada una. Caja 1, caja 2, caja 3 y caja 4, ¿vale? Entonces, tenemos la clave, perdón, el vector P y las 4 cajas de sustitución. Esto es todo el volumen de bits que necesitamos, excepto la clave que nos la darán y para un registro intermedio, de estos intermedios en el sentido de que se puede borrar. Todos los demás son valores que tenemos que instanciar para poder arrancar el algoritmo y ponerlo a cifrar y descifrar. Entonces, como todo sistema interno, tiene que partir de un valor inicial. Si tú pones ahí números raritos y sin justificación, los atacantes te podrán decir que no se fíen de tu algoritmo porque tú has elegido esos números por alguna razón secreta que los demás no conocemos y por lo tanto probablemente estén relacionados con que este sistema es más irrompible para nosotros que para ti y por lo tanto no debemos confiar en tu algoritmo. La misma crítica que se hacía al DES, ¿vale? Entonces, la solución que dieron este hombre y muchos otros que hicieron cosas parecidas posteriormente es, muy bien, pues voy a elegir un valor inicial que no sea sospechoso. Concretamente utilizó para los vector P y para las cajas de sustitución el valor en hexadecimal, la parte decimal del factor del número pi. El número pi es un número trascendente, por lo tanto tiene una secuencia aleatoria, perdón, una secuencia de decimales que no se termina, que no es periódica, por lo tanto es aleatoria y uniformemente distribuida y tan larga como queramos. Y después, si en vez de cogerlo en decimal, los cojo en hexadecimal, pues los primeros 32 bits van para P sub 1, los siguientes 32 bits para P sub 2, así sucesivamente hasta P18, y seguimos tirando trocitos hasta que llenamos las 4 cajas de sustitución y nos quedamos en el último elemento, el 3AC3 72E6. ¿Vale? Entonces estos son valores públicos, valores, todo el mundo conoce quién es el número pi y todo el mundo conoce cuál es la parte decimal del número pi. Entonces, para empezar a funcionar, tenemos que instalar en este estado interno que veis aquí, en este vector p y en estas 4 cajas de sustitución, tenemos que instalar la clave secreta que nos da el usuario. ¿Cómo lo hace?
Pues lo que hace es hacer un XOR palabra por palabra con la clave. Es decir, P sub 1 XOR K sub 1, P sub 2 XOR K sub 2, P sub N 3 XOR K sub 3 y así sucesivamente hasta que modificamos todos los elementos, todas las palabras, las 18 palabras del vector P. Si, por ejemplo, en vez de darte 14, vamos, en cual que te den un número inferior de bloques, ¿tú qué haces? Usar cíclicamente la clave. Por ejemplo, si fuera K sub 1 K sub 2, la longitud de la clave, pues sería P sub 1 por K sub 1, P sub 2 por K sub 2, P sub 3 por K sub 1, P sub 4 por K sub 2, y así usando cíclicamente el número de clave, de palabras de clave que te den, así vas a modificar todos los valores del vector P. ¿Vale? Primero que hacemos es meter la clave secreta en un vector público que al mezclarse reversiblemente con un XOR se convierte en un vector ya de contenido secreto, tan secreto como la clave en cuestión, ¿vale? Ahora todavía nos queda modificar el resto del estado interno. Entonces el sistema Blowfish propone lo siguiente. Siguiente muy curioso, un sistema muy curioso. Vamos a considerar en cada momento que tenemos unos valores concretos en nuestro estado interno, en los vectores P que tenemos aquí y en esta caja, estos son cajas, en el fondo no son palabras, sino cajas enteras de sustitución. Entonces el procedimiento propuesto era, coge usted el vector todo ceros y cífrelo tal y como está, con los valores que tiene en su estado interno. El resultado que obtenga, que son dos palabras de 64, de 32 bits, coge y los utiliza para actualizar P sub 1 y P sub 2. Si todo lo demás queda igual, pero P sub 1 y P sub 2 es el resultado del cifrado que acabo de hacer. Ahora vuelvo a hacer otro cifrado con los mismos valores y vuelvo a tener otros dos valores distintos de 32 bits y estos los voy a usar para actualizar P sub 3, vamos a ver, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Y voy a repetir esta operación cíclicamente hasta que voy actualizando todos los valores de P e incluso todos los valores de las tablas de sustitución. Si yo lo que voy a hacer es iterar, empezando en cero y con el algoritmo en un estado, voy a ir iterando y cifrando, 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 hasta que voy generando las actualizaciones de cada uno de los elementos del estado interno. Esto requiere 521 cifrados, ¿vale? Estos 521 cifrados, daos cuenta que son cifrados en los cuales el propio algoritmo que cifra es distinto en cada caso. ¿Por qué es distinto en cada caso entre una iteración y la anterior? La diferencia está en la última actualización que sufrió su estado interno. Por lo tanto, son una secuencia de 521 cifrados con 521 cifradores distintos. Todos ellos dependen de la clave. ¿Por qué? Porque todos empezaron aquí en la primera iteración con los valores de P, que eran el resultado de la parte decimal del número pi mezclado con la clave que me estaba dando el usuario. ¿Vale? Entonces, de esta forma iterativa logro hacer propagar el secreto de la clave del usuario a todos los elementos del estado interno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa una vez que he hecho esto? Pues que ya lo tengo todo listo. Y ahora ya puedo meterme a cifrar y descifrar. ¿Cómo es la estructura de cifrado y descifrado del Blowfish? Pues es esto que veis aquí. Que cualquiera que lo vea diría, hombre, esto, si yo pregunto, ¿esto es una cadena de Feistel o no? No sé lo que me contestaríais, pero yo diría que sí. Yo diría que sí, ¿por qué? Porque primero es un proceso iterado, como se ve aquí, es una primera iteración, segunda operación, tal, tal. Aquí parece que hay varias repeticiones de la misma unidad, hasta una posición 16, que se parece mucho a esto, que es la última. Después hay una cosa rara, este intercambio de aquí, que deshace el último intercambio, y después dos XORs que vemos aquí, P12 y P17. ¿Vale? Pero en cambio seguimos viendo lo de eso, a función de etapa F afectando a un lado con el argumento del otro lado y después un intercambio a la salida. Luego el cifrado de Blowfish sí es una cadena de Feistel, ¿vale? Y tiene una función de etapa que es esta función de etapa F que veis aquí. Pero lo curioso es que las claves, las subclaves de etapa, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 16, da igual, no entran en la caja, sino que afectan antes de entrar este XOR con P sub 1 afecta a la clave antes de entrar en la función. Incluso modifica esta mitad del cifrado. ¿Vale? Después viene una función f que es la misma en todos los casos, que genera un resultado que se sirve a través de un XOR para modificar la parte derecha de aquí y después un intercambio.
¿vale? Es decir, que sí es una cadena de Feistel, la única diferencia frente al que visteis en el DES es que en lugar de que la clave de su etapa sea un argumento de la función de etapa, la colocamos fuera y ya sabemos incluso que es directamente un XOR, como ese que veis ahí. Acordaros que cuando vimos el caso del DES también se mezclaba la subclave de etapa con el argumento a modificar a través de un XOR. En aquel, por razones que todavía no nos han explicado, eran de 48 bits. Aquí lo que ha hecho el Blowfish, el señor Schneier, es directamente pasar a claves de 32 bits para que estos 32 bits con estos 32 bits den los 32 bits de la entrada y ya se vayan modificando, ¿vale? Hay pequeñas diferencias en el hecho de que esto, en vez de entrar directamente en la función, aquí modifica o participa en la modificación de una de las mitades del cifrado. Por lo tanto, bueno, eso es una diferencia importantilla, ¿vale? La segunda característica de las cadenas de Feistel más chulas era que eran reversibles al cómputo, es decir, yendo de arriba para abajo y de abajo para arriba, eran exactamente la misma función. Pues en esta también. De hecho, toda esta chapucita que veis aquí, deshacer el último intercambio y meter P18 y P17, es que si vosotros ahora os ponéis a estudiar cómo va de arriba para abajo y de abajo para arriba, veréis que en el fondo es la misma secuencia de cómputo, exactamente la misma, lo único que cambia es el orden en el que se usan las claves. Si tú para cifrar empiezas en P1 y acabas en P18, cuando descifras empiezas en P18 y acabas en P1, ¿vale? Y ya está, resuelto el problema. Entonces, ¿qué nos queda por saber dónde? Y sencillo es rápido. Es decir, si os dais cuenta, las 521 iteraciones anteriores para establecer la clave eran un peñazo, a lo cual el Blowfish es muy lento para cambiar de clave. Pero una vez que ha cambiado de clave, una vez que tiene la clave interna establecida, una vez que P sub 1 y el vector P y todas las cajas de sustitución han sido fijadas, pues ya el proceso de cifrar y descifrar es muy rápido, porque es simplemente hacer XORes y consultar esta función, perdón. ¿Vale? Entonces nos falta por ver cuál es esa función. Pues aquí tenéis la función de etapa del Blowfish, que es una función que entra en 32 bits y sale en 32 bits, que es fija, que no depende del round y que concretamente está implementada del siguiente modo. Los 32 bits de entrada se interpretan como 4 bytes de 8 bits cada uno. Estos bytes, independientemente y en paralelo, aunque el procesador no lo va a hacer así, pues coge y consulta la tabla de sustitución S sub 1. ¿Qué es esa tabla de sustitución? La que habíamos actualizado en el proceso de mezcla de aquel valor inicial que era relacionado con la parte decimal del número pi con la clave que me ha dado el usuario, ¿vale? Son bloques de 32 bits. Cada caja de sustitución habíamos dicho que eran valores de 32 bits, 256 valores de 32 bits. Por lo tanto, una caja de sustitución entra un byte que dice cuál de esos 256 valores voy a escupir fuera. Lo escupe fuera y lo que se hace es sumar las salidas de S sub 1 y S sub 2, lo que resulte lo hago el XOR con S sub 3 y lo que resulte lo sumo con S sub 4. El orden sumar, XOR, sumar es porque no cumplen, y además así quedan bloqueados, no cumplen la ley distributiva, porque está si fueran dos sumas y un XOR, la cosa sería distinta, porque el orden de los factores no alteraría el producto, pero en cambio al ser suma, XOR, suma, ya entonces es el orden de uso es S1, S2, S3 y S4 y no por otro, y no otro. Por supuesto, en este dibujo los valores concretos que tengo aquí no son más que para marcar que hay números de 32 bits. Estos me los inventé cuando hice la transparencia. Estos valores concretos son secretos dentro del Bluefish y dependen de cuál fuera la clave que el usuario puso y lo que se obtuviese al final de los 521 procesos de actualización de clave. ¿Vale? Bueno, pues esto también es tremendamente rápido porque son 4 lookup tables, es decir, tú coges y pum, pum, el índice de cuánto, pum, pum, suma, XOR, suma, ala, ya hemos terminado. Luego el sistema es tremendamente rápido, tanto el cifrado como el descifrado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el cifrado y el descifrado la única diferencia es el sentido de recorrido de este esquema, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Esto está fijo ya y es buscarlo y ya está, en posiciones de memoria concretas.
¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, pues aquí están algunos comentarios. El ataque por fuerza bruta es costoso. Bueno, es costoso porque vamos a ver, ¿en qué consiste un ataque por fuerza bruta? Pues consiste en probar distintas claves. Pero es que en el Blowfish probar claves significa chuparse 522 ejecuciones hasta que llegamos a tener todo actualizado y ver si hemos dado con la clave correcta o no. Por lo tanto, es un algoritmo que al costarle mucho instalar las claves, pues es muy resistente, muy tedioso y muy poco aconsejable para los ataques por fuerza bruta. Una vez que ya tengo hecho la clave y tal instancia, va toda leche, ¿de acuerdo? Pero eso hace que el algoritmo este sea bueno para aquellos escenarios donde no cambia muy frecuentemente la clave. Por ejemplo, ya si sois algunos forofos de las estas de juego, de las consolas de juego, durante años en la serie, creo que eran las... Es que no, yo no soy de este mundillo, pero la Nintendo, por ejemplo, Nintendo utilizaba el Blowfish para el cifrado de sus comunicaciones entre la consola y los cartuchos de juegos. ¿Por qué? Porque la clave no la cambiaba nunca. En cambio, era un sistema tremendamente sencillo de codificar en procesadores pequeños y tremendamente rápido. Entonces, por ejemplo, en ese escenario o en ese tipo de escenarios donde las claves no cambian o cambian muy poco, pues con el tiempo, pues este tipo de cifradores y el Bluefish pues son de los más recomendables. Otra de las características es que los valores de las tablas de sustitución en el fondo son elegidos al azar por la clave, indirectamente por la clave que haya elegido el usuario. Entonces, el efecto avalancha que podemos esperar de una fuente aleatoria uniformemente distribuida para elegir los datos de esas tablas es máxima. Es decir, puede ser que en algunos casos tengamos alguna clave, alguna caja más débil que otra, pero es una probabilidad es nula, en el sentido de que la probabilidad de que se dé en un determinado escenario y tú lo sepas es despreciable. Por lo tanto, tiene un magnífico efecto avalancha y una magnífica confusión. ¿Por qué? Porque imaginaos que la confusión era relacionar el criptograma con la clave. Si tenemos un proceso de extracción, de generación o de instalación de clave de 522 ejecuciones de un algoritmo que va cambiando en cada una de esas ejecuciones, pues el sistema es tremendamente seguro en cuanto a confusión. Y en cuanto a difusión, pues está limitado por los 64 bits que tiene. ¿Se podría esto generalizar a 128 bits? Pues sí, que yo sepa, no lo ha hecho este señor, pero habría que pensar que aumentaría el número de tal, a ver, ¿qué pasaría? Es decir, si esto pasa a esto es de 64 y lo queremos pasar a de 32, perdón, y pasar a 64, pues tenemos que duplicar todo por 2. Tendríamos que aumentar por 2 el número de iteraciones en el establecimiento de clave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, en un principio, si ya os digo, estamos en escenarios como el de las consolas y tal igual, esto se puede ampliar y tendríamos un buen cifrador fijo. Más cosas, más ejemplos. ¿Por qué os estoy contando estos algoritmos? Que nadie me pregunta nada ni sé si estáis al otro lado o no. Pues os lo estoy contando porque cada uno de ellos tiene alguna peculiaridad. Hay más algoritmos que estos, pero algunos tienen una peculiaridad que lo hace significado. El primero, el líder, era porque era por software y porque era un diseño público y porque usaba un análisis previo estadístico de los elementos que lo componían. Usaban lo que se llaman cadenas de Markov, pero eso ya es para los que quieran ir con nota. Entonces eso lo buscáis en la tesis doctoral de este señor, que está por todas partes, y lo miráis con un poquito de cuidado. Es decir, él hizo todo lo posible porque fuera lo más dispersivo y lo más confusivo posible, si existiese esa palabra, para que los criterios de Shannon se cumplieran. El otro que habéis visto es el Blowfish. El Blowfish está ahí porque inventa o se inventa la longitud de clave variable. Vamos a explicarnos. Es decir, la longitud de clave variable no es que yo pueda usar claves cortas, porque yo puedo coger la idea con sus 128 bits y decir que mi clave solo van a ser los 28 menos significativos. Y decir que los 100 iban a estar todos a cero. Entonces mi clave efectiva sería de 28 bits. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Es que en el Blowfish, según la longitud de la clave, así se hace más largo, eh, más complejo, menos complejo el algoritmo de generación de las subclaves. ¿Vale? Entonces ahora el siguiente ejemplo es el algoritmo RC5, que tiene una ventaja, una novedad. Bueno, tiene dos en el fondo, frente a los anteriores. Primero, que el RC5 no es un algoritmo, es una familia de algoritmos. RC viene de Rives Code, de un tal Ron Rives,
que era pues padre de las varias funciones hash y varios cifradores, el RC4, el RC2, que no lo vamos a ver, el RC5 es el primero. Y lo vamos a ver porque es una familia de funciones, no es un solo cifrador. ¿Qué significa ser una familia de funciones? Que es parametrizable. Es decir, que yo puedo hacer cifrados que tengan bloques de 64 bits o de 128 o incluso de 256 bits, que ahora mismo no conocéis muchos o no os han hablado de muchos. Pues este señor dice, bueno, en vez de usar un algoritmo, voy a hacer un algoritmo o una familia de algoritmos parametrizable, de manera que cada uno se monte el que necesita. ¿Qué puedo parametrizar en un algoritmo simétrico? Pues para empezar, el tamaño del bloque. El R5 acepta bloques de 32 bits, de 64 bits o de 128 bits. ¿Vale? Otro de los elementos que puedo elegir es, estamos en los años 90, es decir, que ya había 128 bits en ese momento, es el número de etapas. Y como vimos en las cadenas de Feistel, el número de etapas, si la hipótesis de Feistel es cierto y se cumple para ese cifrador, entonces cuanto más etapas tengas, más seguridad, más complejidad y más lentitud tiene vuestro algoritmo. Pues este señor decide que desde una etapa hasta 255 etapas, es decir, una bestialidad. No le preocupa. Puedes contar una cosa tan ridículamente corta como una sola iteración, que ya veremos que no es segura, o perder el tiempo hasta hacer 255 iteraciones. Y después el otro elemento es que si Schneider había cambiado la longitud de la clave, pues yo también. Ahora, yo voy a aceptar claves entre 1 y 255 bytes. Es decir, lo de Schneider eran eran bits, 448 bits. Lo de RC5 es 255 bytes, que es una bestialidad. ¿Vale? En realidad, esos son ganas de fardar que tenía el diseñador del algoritmo cuando se propuso los objetivos. Cuando vosotros oís RC5 por ahí, os están refiriendo a una cosa muy concreta, el RC5 321216, ¿vale? Que es una instancia de esta familia de funciones, que es bloque de 32 bits, es decir, palabras de 32 bits, por lo tanto el bloque es de 64, ¿eh? Es decir, que cuando aquí digo palabras de 128 bits, son dos palabras de 128 bits que son 256. ¿Vale? Aquí hay un ejemplar del R5 que trabaja con bloques de 256 bits. Etapas 12. Ni una ni 255. 12. Con 12 ya estamos hablando de un cifrador serio, criptográficamente serio. Y 16 se refiere a cuántos bytes tiene la clave, 128. Pero vamos, que no habría ningún problema en coger este mismo y poner 32 aquí y entonces ya tendrás una bestialidad de bytes, ¿vale? ¿Cuáles son las características que se esperan o que espera el fulano este para el R5? Pues mira, quería que fuera implementable en software y en hardware. Es decir, en software porque era lo dominante y en hardware porque, hombre, en algunas aplicaciones y algunos escenarios de alta velocidad conviene usar implementaciones en circuitos en silicio y por lo tanto, si tu algoritmo también es relativamente fácilmente implementable en silicio, pues puedes coger esa cuota de mercado. Tiene que ser rápido. Rápido, por ello trabaja con palabras, tamaños de palabras propios de la CPU que lo tienen que implementar. ¿Vale? Y además lo hace de manera que tiene un buen paralelismo. Paralelismo para tratar los bits me refiero en que las palabras son suficientemente grandes como para comerse o procesar muchos bits en paralelo y cada uno de los elementos que lo componen e iteraciones que los componen. Adaptar el registro de la ALU. La ALU es la Arithmetic Logic Unit del procesador. Es decir, que ahí, si tú estás trabajando en procesos de 8 bits o de 16 o de 32 o de 64, este algoritmo hace lo posible para usar la longitud de registro de tu procesador. Daos cuenta que el Blowfish ahí está trabajando con T de 32 bits, pero en cambio en el momento original se implementaba en procesadores de 16 bits como el IDEA. Después aparecieron los de 32 y ya naciditos vosotros, pues aparecieron los procesadores de 64 bits. Y yo no conozco todavía ninguno procesador de propósito general que tenga 128 bits de registro interno. ¿Vale? Eso todavía lo tenemos que ver. Bueno, pues este algoritmo le da lo mismo, intenta ser agnóstico al respecto y dice, mira, puedes construir
instancias concretas de mi familia que sean óptimas para la longitud que tú quieras. Seguridad versus velocidad, pues esto es un mal muy común en toda la criptografía, es decir, pues eso es el número de etapas que quieras. Si quieres estar más seguro y la hipótesis de Feistel se mantiene para este algoritmo, que es lo que no demostró nadie ni a favor ni en contra, pues teóricamente cuantas más iteraciones, cuantas más etapas o más pasos des en tu cifrado producto, pues más seguro va a ser todo, pero va a costarte más tiempo el ejecutarlo. Y después la seguridad adaptable se refiere a la longitud de la clave, es decir, lo que decíamos con el Blowfish. Si es muy sencillito, muy poco grave lo que quieres proteger, pues lo haces con claves pequeñas y la cosa tiene que durar más años o ser más resistente, pues hazlo con claves más grandes. ¿Qué consigue realmente el algoritmo que ahora os voy a contar? Pues efectivamente es relativamente sencillo, aunque cuando os lo explique no os lo va a parecer, pero después cuando lo digiráis probablemente sí. Utiliza poca memoria, es decir, que incluso quiere coincidir con lo que hacía Bruce Schneier, aunque en el RC4 en principio no se casaba ni su objetivo fuera las tarjetas Smart Cards, pero obviamente también quería que se pudieran implementar en ellas, a lo cual el uso de la memoria que hace es lo más conservador posible. Alta seguridad en el sentido que puedes irte a niveles muy altos de seguridad y es novedoso. Novedoso no solo porque era una familia de funciones, sino porque incluye una función que hasta entonces no se había utilizado en el diseño de cifradores, que es la rotación dependiente de los datos. Es decir, en todos estos elementos hemos dicho que para aumentar la difusión lateral usábamos permutaciones, es decir, cosas que íbamos rotando circularmente a la izquierda, bits en palabras. Bueno, pues esas rotaciones hasta el momento todos los casos eran fijas, es decir, pues rotas 3, rotas 5, rotas 27. Y eran parámetros normalmente tuneados, es decir, que se elegían así porque maximizaban las propiedades de difusión en términos estadísticos, pero nadie se había atrevido a que esos valores dependieran de un concreto valor en el cálculo en el que estuviéramos haciendo, es decir, de un dato que se estuviera procesando en ese momento. Entonces, el primero que incluye estos datos, estas rotaciones circulares dependientes de los datos que están procesando, es el RF5. ¿Vale? Bueno, pues entonces primer problema que tenemos es que al ser un sistema parametrizable, yo tengo que adaptarme a lo que me hayan pedido. Lo primero, lo que hace crecer más o crecer menos el algoritmo va a ser el número de etapas. Si no es lo mismo decir una etapa que 255 etapas. ¿Por qué? Porque si yo tengo 255 etapas, tendré que generar los materiales de claves intermedias suficientes para alimentar esas 255 etapas. Por lo tanto, el tamaño, incluso la memoria interna del algoritmo va a depender del número de etapas que tenga. Entonces, en concreto, si tengo R etapas, pues 12, por ejemplo, el ejemplo estándar que tenía, yo voy a necesitar 2 por 12 más 2, es decir, 24 más 2, 26. T va a ser 26 subclaves. Para 12 iteraciones yo necesito 26 subclaves. Para 8 iteraciones es 8 por 2, 16 más 2, 18 subclaves. Es decir, que el número total de subclaves que necesito viene determinado por el número de rounds que tengo. A partir de ese momento, conociendo ese valor t del número de subclaves que necesito, yo defino un estado interno de t palabras, s sub 0, s sub 1, s sub t menos 1, este estado s, que va a ser el estado interno del cifrador. ¿De acuerdo? Es decir, empezará en un valor público y lo mezclaremos con k, que es la clave del usuario, que va a tener longitud variable, de tal manera que mezclando las dos cosas acabemos teniendo un valor del estado interno secreto, uniformemente distribuido y además pues con mucha confusión para dificultar el criptoanálisis. La manera de hacer esta mezcla es lo que va a dar las calidades criptográficas posteriores. Por lo tanto, hay que hacerlo con algún procedimiento con un fuerte carácter de sentido único. Es decir, sentido único es decir, que sea difícil de invertir, que sea como ese molino que tenéis ahí, que mezcláis los granos, los empezáis a dar vuelta al molinillo y os sale una mezcla de harinas que ya no las separa ni Dios. ¿Vale? Pues entonces este señor tenía que inventarse alguna especie de molinillo que le permitiera mezclar el estado inicial del estado interno con la clave secreta que me da el usuario para generar el estado interno que necesitamos para poder cifrar y descifrar. Entonces, el procedimiento que usa este algoritmo es el siguiente.
Por una parte define un vector L de palabras de 32 bits en el cual se van a colocar los bytes de la clave, ¿vale? Es decir, yo tengo L palabras de 32 bits, que son el número de palabras de 32 bits necesarias para albergar la longitud de la clave que me estén dando, ¿vale? Que puede ser desde un byte hasta 255 bytes, ¿vale? El último palabra de 32 bits que quede incompleta, la completamos con ceros y ya está, ¿vale? Este L va a ser el encargado de guardar temporalmente la copia de la clave secreta. Y este S es el estado interno del cifrador que lo vamos a inicializar de una manera poco sospechosa. Si el Blowfish utilizó la parte decimal del número pi, que es un número trascendente, el señor Rives de usar dos números trascendentes. El número E, que lo conocéis, el 271, 82, 81, 82, 84 y así sucesivamente, y la razón áurica, la Golden Ratio, que es otro número trascendente, es una cuestión de proporciones, de triángulos en geometría, que es el 1,6180, así son trascendentes, es decir, que no tienen los decimales no tienen una estructura que se repita en ningún momento. Bueno, pues en este caso lo que vamos a elegir es tantos bits como longitud de palabra, como la longitud de la palabra que estemos usando. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando palabras de 32 bits, vamos a coger los 32 bits decimales de E y los 32 bits decimales de esto. Si estamos usando 64 palabras de 64, pues cogeré los últimos 64, los primeros 64 bits de cada una parte de las partes decimales. Después con esos dos valores, que es lo que pone aquí, es decir, E-2 para quitar la parte entera, Phi-1 para quitar la parte entera y desplazamiento de W, que es la longitud de la palabra, posiciones a la izquierda. Es decir, estoy cogiendo el impar más próximo, eso sí, que tiene que ser impar. Se me había olvidado. El impar más próximo a ese truncamiento. Vale, cojo esos dos valores y el primer elemento del vector S es PW. Después los voy actualizando el resto de elementos, los dos R más una palabras que me quedan, pues simplemente cojo el valor este, lo sumo con el otro y el resultado es el segundo valor. Vuelvo a sumar con el otro, es el tercero, vuelvo a sumar el cuarto, vuelvo a sumar el quinto, vuelvo a sumar. Así simplemente voy sumando n veces el Q sub W y ya está, tengo los valores de S. Obviamente esta forma de hacerlo no tiene ningún valor criptográfico, simplemente darle valores no nulos a estas palabras. ¿De acuerdo? Y pues una vez que tengo inicializado el vector S con valores públicos y tengo el vector L con los valores secretos de la clave que me ha dado el usuario, yo tengo que mezclar estas dos cosas de manera que al final yo termine con un valor del vector S o del estado interno S que sea secreto. Vale, esa operación de mezcla que hemos llamado aquí, ahora veremos qué consiste, se llama mezcla y la realizamos tres veces. Tres veces significa tres pasadas completas sobre el valor del estado interno S. Pasadas completas en L van a ser más, ¿de acuerdo? Porque este S es más grande que L. Pero ahora lo que te está diciendo es que tenemos que hacer esta operación las veces que haga falta para completar tres veces el pasado por S. ¿Cuál es la operación de expansión, la etapa de mezcla? Pues está pintada en estos dos autómatas. Por una parte es la transformación de S, que es el estado interno, y la transformación de L, que es el vector que albergaba la clave secreta del usuario. La idea es que los dos vectores se transformen y se alteren el uno al otro, de manera que la mezcla que se produzca entre ellos sea lo más intensa posible. En un caso tenemos datos públicos aleatorios, aparentemente aleatorios, no criptográficamente seguros, pero sí razonablemente aleatorios, hacer la prueba con esos numeritos es un valor único, siempre es el mismo, obviamente. Y después el valor secreto que hay en el vector L. La idea es que haya autómatas que van recorriendo los correspondientes vectores y cambiando su contenido. Este está aquí pintado. Es decir, para actualizar esta palabra de 32 bits o del tamaño que sea en cuestión, cojo su valor actual, le sumo el valor que acabo de actualizar, que es el anterior, le sumo también un valor que está en otro puntero apuntando en el vector L, el resultado de estas tres sumas, de esta suma, lo desplazo circularmente a la izquierda tres posiciones y lo que salga, ¡pum!, lo actualizo aquí y avanzamos una posición a la derecha. Simultáneamente, ¿qué está haciendo L? Coge el valor que hay en esa posición donde apunta el puntero
lo suma con el resultado de ¿qué? De sumar el último puntero que se ha visto modificado con una posición en la que marque el puntero en el vector S, aquí entran datos provenientes de S, se suman estas dos cantidades y se le suma el valor actual. Es decir, que aquí en el fondo hay tres factores que determinan lo que hay aquí a la salida, es decir, tres elementos. Sumo el valor actual, el valor que acabo de actualizar y un valor que proviene de S. Lo he pintado así, estas dos sumas, porque el resultado de esta suma va a determinar cuántos bits a la izquierda vamos a rotar circularmente el resultado de la suma esta. Aquí era fijo, 3, y aquí es variable. ¿Y de qué depende? Pues va a ser dependiente del logaritmo en el fondo de... Pero eso se calcula, no es que calcule aquí un logaritmo, sino es una tabla que te dice, según el resultado de esta suma, vas a cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 32 o 64, los que sea el tamaño de la palabra que estamos utilizando. ¿Vale? Entonces, esta transformación esa es la que os digo que tiene que realizarse 3 veces completa circularmente. Empieza desde sub 0, es esto, sub t menos 1, vuelve a ese sub 0, 3 veces enteras y es la que va determinando cuántas veces se tiene que repetir el vector L. Obviamente el vector L empezó con la clave secreta del usuario y ha terminado con una mezcla de su estado interno y con el estado inicial del vector S. Y el vector S ha empezado con su vector interno y con la clave transformada en 3 rounds, por así decirlo. Tal. Vamos a ver, confusión y difusión. Hombre, aquí el que sea un autómata que recorre así poco a poco de izquierda a derecha, le da cierta difusión. Esto pasa como en el CBC. Es decir, el último bloque depende de todos los anteriores. Al recorrerlo 3 veces, pues aunque sigue habiendo una simetría, es decir, no todos han sido afectan por igual exactamente a todos los de al lado, aquí se intenta conseguir eso de que una segunda pasada, tercera pasada o cuarta pasada, que no en este caso no se da, lo que haga es intentar homogeneizar, hacer ese lo que debía hacerse es, si vas de izquierda a derecha, convencer a alguien que fuera de derecha a izquierda. Pero eso yo no conozco ningún algoritmo que lo haga y lo que más se aproximan es eso. Lo hago una, dos, tres veces circularmente y aquello parece una trituradora y acaba homogeneizándose suficientemente. Segundo, la no invertibilidad. Aquí el problema está en que estamos jugando con dos autómatas en paralelo, es decir, que el estado interno efectivo de posibilidades que hay en cada uno de los casos es bastante gordo. Es decir, que aquí la confusión se debe, o la no invertibilidad, se debe a estar jugando con dos punteros, con dos dimensiones, con la dimensión S y la dimensión L completamente independientes. No en ejecución, que esas van al mismo ritmo, pero sí en cuanto a interacción entre unas y otras. Si estás no es un espacio de dos dimensiones, pero se le intenta parecer. Bueno, pues entonces esta es la manera que tiene para generar el estado interno. Ya este vector S se queda actualizado, ya es secreto porque depende de la clave que le hayan dado y ya podemos empezar a cifrar y descifrar. Esta es el cifrado de red 5, es un proceso iterado, os he dicho que tiene t iteraciones, pues serán estas iteraciones, las he pintado así. Inicialmente se suman dos cosas, S sub 0 y S sub 1 se utilizan para suma módulo la palabra que estamos usando, los dos bloques de entrada y a partir de eso, esos dos bloques, pum, 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 en paralelo se aplican t veces, bueno, t veces, sí, t veces más uno, esta es la inicial. Pum, 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 se van aplicando hasta que obtienes el criptograma de salida. De acuerdo, vamos a ver cuál es esta función de etapa. Esto, vamos a ver, si os preguntan, ¿RC5 es una cifra de Feistel? No. No, porque esto que te pinta aquí no se parece a lo que hemos estado haciendo. Primero hay una función de etapa a la derecha, a la izquierda, tal. ¿Podría acabar recordándolo? Sí, pero estrictamente hablando no es una función de Feistel. Entonces vamos a ver cómo es para ver qué propiedades tiene. Entonces la función f que tenéis aquí tiene esta pinta. Tiene dos argumentos de entrada, dos argumentos de salida y dos claves de etapa. Pues el proceso consiste en coger este argumento, hacerle en XOR y este XOR lo vamos a rotar circularmente a la izquierda tantos bits como indique el valor derecho. Cuando ya lo hayamos rotado, lo que vamos a hacer es sumarlo con su correspondiente subclave de etapa y habremos terminado la mitad del trabajo, porque la otra mitad es coger el valor de la derecha, hacer el XOR con el valor que acabamos de calcular. Esto va a dar un resultado que vamos a rotar circularmente a la izquierda tantos bits como indique
el argumento que acabamos de calcular y eso al final lo sumamos con la correspondiente función de etapa. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto es trivial, esta función es facilísima de calcular. ¿Por qué? Porque todo esto son operaciones básicas nativas de la CPU y simplemente tenéis que llamar a estas tablas para que os den cuáles son los valores de las claves en cada caso. ¿Vale? Esto está muy bien, ¿vale? No es una cadena de Feistel, entonces habrá que ver si es reversible o no es reversible. Bueno, pues es reversible por construcción, lo que pasa es que tenéis que verlo. ¿Vale? Este es un ejemplo en el cual os cuento en un pseudocódigo cuál es el cifrado, la etapa de cifrado, y si lo hacéis exactamente al revés, es decir, si lo último que hicisteis fue actualizar B, lo primero que hacéis es invertir B cuando estáis descifrando, después A, etcétera, etcétera. Es decir, podéis descifrar exactamente igual que cifráis. La única diferencia, que no es moco de pavo, es que donde antes sumabais, ahora tenéis que restar. Donde antes hacíais el XOR, tenéis que seguir haciendo XORes, ¿vale? Y donde antes rotabais hacia la derecha, hacia la izquierda, ahora tendréis que rotar hacia la derecha. Así puestos un ejemplito con solo dos etapas y las pintamos, perdón, pues solo con dos etapas tengo el cifrador aquí, pum pum, suma con S sub 0 y S sub 1, XOR, rotación a la izquierda, suma con estas dos cosas, tal, tal. Si lo veis así pintado, veis que efectivamente es simétrico, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es decir, yo tengo pintadas franjas de amarillas, franjas naranjas y franjas grises. Por lo tanto, yo puedo ir de arriba para abajo cifrando o de abajo para arriba descifrando. La única diferencia es que al descifrar, yo donde tenía una suma, tengo que poner una recta, una resta, donde tenía una rotación a la izquierda, tengo que hacer una rotación a la derecha en el mismo número de bits y donde tenía un XOR sigo teniendo un XOR, por lo tanto de eso no me tengo que preocupar. Aquí falta un menos, por lo que estoy viendo. Ahí está y aquí falta. ¿Y qué hacemos en el descifrado? Pues empezábamos por S sub 0 y acabamos en S sub 5, pues aquí empezamos por S sub 5 y acabamos en S sub 0. Dicho de otra manera, por construcción, como siempre ocurre, el sistema de descifrado en el RC5 es simplemente porque la cadena de cómputo es simétrica. Y entonces yo con eso me preocupo de desarrollar un software o un hardware, lo que sea, que calcula la operación y la recorro en un sentido o en otro, según el orden en el que le alimente las claves y por lo tanto estar en un caso cifrando y en otro caso descifrando. Vale, ¿y qué hora es? Y 51. Y esto vamos a terminarlo para dejarlo en este punto. Bien, otra de las cosas que aportó el señor Rives en el RC5 para más INRI fue un problema que tenemos muy importante. Cuando hemos trabajado con cifradores de bloque, hemos dicho que el mensaje para cifrarlo hay que completar el último bloque si estamos en la situación en la cual no es su longitud un múltiplo entero de la palabra que estamos usando, la última palabra se quedará incompleta, tendremos que extenderla y cifrarla. Pero claro, al cifrar esa última palabra generamos un criptograma tan grande como la palabra. Por lo tanto, en general, el criptograma va a ser más largo que el mensaje en cuestión. Y hay situaciones en las cuales eso no es posible. Por ejemplo, imaginad que queréis cifrar los valores, los campos de unas tablas de unas bases de datos. En las bases de datos, los gestores de bases de datos van a reservar el espacio necesario para ocupar ese dato. Y se le dice, pues son 11 bytes, pues son 11 bytes. Tú no puedes, si decides cifrarlo, decirle, bueno, pues ahora que son 11 bytes pasan a ser 16 bytes. Te dice la base de datos que no hay de la China, que esa es otra base de datos, ¿de acuerdo? En la cual incluso estaría desperdiciando espacio por tener que utilizar palabras, bloques o mensajes de 16 bytes. Entonces alguien dijo, este señor Rives, dijo que había que encontrar un procedimiento por el cual yo pudiera cifrar y descifrar como me indica la criptografía, pero eso no supusiera un incremento en la longitud del mensaje. Entonces montó lo que se llama el Ciphertext Stealing Mode. Y lo tenéis aquí representado y como es muy sencillito os lo dejo para vosotros para que lo veáis. Este es el caso de CB, donde no hay relación entre bloques. La idea es tan sencilla como para que no haya un crecimiento del último bloque porque tenemos que completarlo, lo que hace es coge el penúltimo bloque, el último bloque completo, lo cifra y lo parte en dos trozos. Por una parte, la parte que no necesita para expandir el último bloque lo convierte en el último criptograma y la cola que he llamado yo aquí, que es
parte de este bloque, al cual no hay que perderlo, esto lo pone para completar el último bloque. Tengo aquí viene parte del mensaje en claro, el último trozo del mensaje en claro, más la cola que acabo de calcular, ya me completa este bloque, esto lo puedo cifrar, lo cifra y lo genera como último criptograma. Si os dais cuenta con este proceder, la longitud del criptograma y del texto en claro son la misma. Claro, esto está bien si podemos descifrar. ¿Cómo se descifra? Pues la idea es, coja usted el penúltimo criptograma o el último criptograma completo, lo descifras y tú ya sabes que de este bloque parte era la cola del mensaje y parte era la cola que se usó para extender el último criptograma. Perdón, que extendía o completaba el último bloque de criptograma. Pues entonces cojo el último bloque de criptograma que está incompleto, le pongo lo que le faltaba, pum, lo descifro y obtengo el último bloque del mensaje, el último bloque completo. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto es para el modo ECB y simplemente yo os dejo para que echéis un vistazo y juguéis con ellos, que si lo que estamos es en el modo CBC, pues también podemos aplicar la técnica del Ciphertext Stealing para conseguir que vuestro criptograma no sea exactamente igual de largo que el mensaje original, de manera que os quepa donde cabía el mismo valor original. ¿Vale? Esto que parece una tontería es más importante de lo que parece, porque si estamos transmitiendo datos, a lo mejor no importa declarar que nuestro mensaje siempre es múltiplo de 32 y con eso estamos diciendo que nuestro bloque es de 32 o de 64, pero en algunas circunstancias no tiene ningún sentido ni siquiera dar pistas de que lo que tienes delante es un criptograma obtenido con un cifrador de bloques. A lo cual la única manera para no dar pistas es que la longitud del criptograma siempre sea la misma que la del mensaje en cuestión. Es decir, que lo único que sepa el que está al otro lado fuera es que la longitud del mensaje es tanto. Como mucho eso, pero nada más. ¿De acuerdo? Bueno, echar un vistazo si está todo bien o no. No vaya a ser que haya puesto aquí algún gazapo para pillar a los que no estudian. Pero bueno, ¿que se os puede preguntar esto? Pues hombre, sí. Que os pregunte el último detalle, pues yo creo que no. Pero la filosofía de por qué existe el Ciphertext Stealing Mode sí que puede caer en un examen. Que sea exactamente dibujar esto o no, pues todavía no ha caído. No digo yo que no. Que sea en el modo ECB o en el CBC, pues hombre, el CBC es un poco más complicado que el EBC, el ECB. Pero bueno, dicho de otra manera, si lo entendéis, no os costará nada reproducir y explicar a cualquiera cómo es y para qué es este sistema de cifrado. ¿Vale? Bueno, señores, pues entonces aquí, bueno, no, puedo terminar aquí, porque ¿cuál de qué criterio uso para elegir cuál de la familia del RC2? Pues la verdad es que, como nos pasa con el efecto avalancha, es decir, aquí no hay ninguna matemática que nos ayude, por lo tanto tenemos que ser por vía experimental. Se han hecho estudios muy serios, por ejemplo, hacen falta 4 etapas para asegurar que eliminamos cualquier correlación entre los bits entre los de salida, es decir, que el efecto avalancha necesita al menos 4 etapas, que son necesarias 8 etapas para que cada bit del mensaje de entrada participe en alguna rotación interna, ¿vale? Es decir, que para hacer falta 8 etapas para explotar el sistema este de rotaciones dependientes de los datos, y la razón de ello es que las rotaciones dependientes de los datos son fantásticas para imposibilitar el criptoanálisis diferencial y lineal que había puesto de rodillas parcialmente al DES. Por lo tanto, esto es un sistema muy chulo porque ha sido diseñado específicamente para ser resistente a esos dos tipos de ataques que son los más avanzados. El resto, no hay ningún motivo para saber si cumple o no la hipótesis de Feistel. No sabemos realmente si estamos ganando más o mucho o poco o nada por aumentar el número de rounds, pero en general, si tú aumentas el número de rounds, aumentas la resistencia y dificultas su ejecución, su cálculo. Vale, los valores predeterminados normalmente son estos de aquí, el RC5 3212 y 6416. Veis que ha aumentado la palabra y aumenta el número de rounds, ¿vale? Entonces, si yo os recomendaría cualquier cosa intermedia, pero intentando bajar estas cifras. Si estamos en palabras de 32, hace falta 12 rounds de 6416 y probablemente si pasamos a 128, pues no lo ha dicho nadie, pero serán pues, 20 probablemente el número de rounds. ¿De acuerdo?
Bueno, señores, pues gracias por vuestra atención. Son y 58. Si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis y si no, pues la dejamos para el próximo lunes, porque sois el grupo 2 de la mañana, el grupo y por favor recordadme que nos quedamos en el AES, que es el no a más de los cifrados simétricos que vamos a ver en estas clases. ¿Vale? Gracias por vuestra atención y nos vemos, bueno, nos oímos el lunes.